¿Sería esto, todo esto, posible sin la energía? ¿Sería posible esto, todo esto, sin el petróleo, origen hoy del casi 50% de la energía producida? El petróleo, en definitiva, facilita el movimiento, la marcha de los países, y España no es una excepción. Pero Camsa, que está orgullosa del papel que le ha tocado representar en estos últimos 50 años, no pretende sino llevar a la conciencia de todos los usuarios, tanto de los que gastan gasolina en su coche, como de aquellos que usan fuel oil o gasóleo en la industria, en el campo o en la pesca, que el petróleo es un bien perecedero, un recurso que no se regenera y que hay que administrar con la sabia prudencia del que piensa, no solo en el presente, sino también en el futuro, en las generaciones venideras que nos sucederán. El petróleo, que hoy más que nunca puede responder a una denominación que prosperó hace décadas, oro negro, fue utilizado en la más remota antigüedad como medicina. Según la Biblia, Noé hizo uso de sus derivados para calafatear el arca. Hace 100 años, alimentaba las lámparas con que nuestros antepasados iluminaban sus noches, y había ampliado su cometido muy pronto cuando pasó a sustituir a los aceites vegetales como lubricante industrial. Pero su verdadera importancia la alcanza con el siglo, al convertirse en combustible de los vehículos automóviles que entonces, y para asombro de propios y extraños, comenzaron a fabricarse en serie. La moderna petroquímica, ciencia, técnica e industria de los productos derivados del petróleo, a partir del proceso de síntesis de los hidrocarburos, ofrece por añadidura horizontes tan ilimitados que se habla incluso de la posibilidad, al menos teórica, de obtención de alimentos para una humanidad que día a día ve agotarse sus recursos de subsistencia. España ha de importar la mayor parte del petróleo que consume, y esto nos impone a todos, al país entero, una pesada carga que se traduce en el constante incremento de la deuda exterior. Pese a ello, los precios de los derivados del petróleo se mantienen a nivel europeo, incluso por debajo de países que, a diferencia del nuestro, cuentan con mayores recursos. Y aquí Camsa juega su doble papel, de distribuidor a nivel nacional y de recaudador del impuesto que cada litro de carburante lleva con destino a los presupuestos generales del Estado. Camsa estimula al uso racional de la energía que transportan sus barcos, sus trenes, sus camiones. La energía que se distribuye a lo largo y ancho del país en las estaciones de servicio, que contribuye a crear fuerza, electricidad, calor y velocidad, y nunca a su dispendio, nunca a su derroche.
España no había tenido jamás política petrolífera. Escribe en sus memorias Mis servicios al Estado José Calvo Sotelo, ministro de Hacienda en el directorio de Primo de Rivera y el hombre que creó CAMSA, compañía arrendataria del monopolio del petróleo, que desde 1927 hasta nuestros días, medio siglo, ha sido respetada por los diversos regímenes políticos, la República incluida, que se sucedieron en España. Durante el año 1926, apenas pude dedicar unas horas intermitentes al estudio del problema. Fue ya entrado 1927 cuando me entregué a él con ahínco máximo. Comparto muchos de los prejuicios que minan la tesis monopolista. Reconozco justos los reparos doctrinales que se esgrimen contra los monopolios. Mas yo pregunto, entre un monopolio de Estado creado por y para el Estado y un monopolio de hecho extranjerizado y gobernado por poderes irresponsables, ¿cuál es preferible? Un ilustre historiador español de hoy enjuicia la controvertida creación del monopolio del petróleo, discutido por los políticos de entonces, pero que, aparte de representar un saludable ingreso para el fisco, no hacía sino transformar el que de hecho venían ejerciendo compañías extranjeras en España y arbitrar un instrumento de nacionalización de una industria básica para el país. Las cuentas estaban claras en la imaginación del combativo político gallego, cuando, en 1927, razonaba la creación de CAMSA con cifras que hoy mueven a la sonrisa, sí, pero que constituyen todo un argumento. José Calvo Sotelo se dirige al rey. Señor, el problema del petróleo se destaca en primera línea entre los que modernamente interesan a todos los pueblos. El petróleo es un factor industrial básico. Su Majestad Alfonso XIII firma en Londres, una semana después, el decreto ley de creación del monopolio de petróleos. La recién nacida CAMSA pone en funcionamiento instalaciones de recepción, de almacenamiento y de distribución, y prepara un ambicioso programa de construcción de unidades para su propia flota. En 1936 concluye la primera fase de organización de la compañía. Pero una guerra, la guerra que odiada por las madres las almas entigrece, estalla bajo el cielo de ese mismo verano español. Es la guerra civil. Y tras la dura paz, la Segunda Guerra Mundial. CAMSA, que es parte de nuestra historia más reciente, sufre las consecuencias. Como la propia España, también está en ruinas. Pero los españoles, todos a una, se deciden a sobrevivir. Y así, tras largos años de duro esfuerzo común, el mundo se asombrará ante el milagro español. En la década de los 70, CAMSA, que ha crecido al vertiginoso compás del país, utiliza los servicios de una flota de 2.850 camiones cisterna. Igualmente dispone de 2.668 vagones cisterna para el trasiego de productos entre dependencias o entregas a empresas térmicas, eléctricas, etc. La flota de CAMSA está compuesta por 43 buques con 399.609 toneladas peso muerto. La capacidad total de almacenamiento en sus instalaciones se eleva a más de 5 millones metros cúbicos.
y completa su red de surtidores con estaciones de servicio con casi 25.000 mangueras y una capacidad de almacenamiento de 280 millones de litros, familiares a los automovilistas españoles, es decir, a todos los españoles. CAMSA sintetizó sus 50 primeros años en una exposición conectada con los acontecimientos históricos de su entorno. En ella se mostraba la evolución de sus actividades desde el momento fundacional hasta 1977. Hoy, 50 años después de la creación de la compañía, casi 10.000 personas trabajan en sus buques, en sus laboratorios, en sus instalaciones diversas, en su sede central. Pero CAMSA no es solamente distribución, barcos que llegan a refinerías, a las centrales, factorías o subsidiarias, camiones que desde allí surten a todos los puntos de nuestra geografía. CAMSA es también control de calidad de combustibles. CAMSA son los 14 laboratorios provinciales que se ocupan de esa labor callada de asegurar una calidad constante. CAMSA son asimismo los oleoductos que como grandes arterias unen centros de producción con centros de consumo. Y CAMSA es, además, exploración, prospecciones que ayudan al encuentro del petróleo, plataformas submarinas que procuran aumentar la todavía escasa producción nacional, aportando recursos y compartiendo técnica y riesgos. El Castellón B5 ha sido el heredero de Ayoluengo, donde España iniciaba la gran aventura de su propio petróleo, y de Amposta. En la plataforma continental, cerca de Tarragona, seguirán indudablemente otros nuevos yacimientos, gracias en parte al tesón y al esfuerzo de CAMSA. Pero CAMSA no desea mirar atrás ni siquiera con una lógica nostalgia. En la frontera de otro medio siglo, el futuro es lo que importa. El tiempo pasado debe servir tan solo como plataforma para mirar con mayor decisión al porvenir, consciente del nuevo país en que vivimos, de su faz renovada y de sus necesidades de evolución. Así, entre los objetivos de futuro figuran la construcción de nuevos almacenamientos, la modernización general de las instalaciones en servicio, la construcción de nuevos oleoductos, la puesta en práctica de nuevos sondeos, la ampliación de los laboratorios y la expansión y perfeccionamiento de las actividades de la empresa. CAMSA ha mantenido como actitud permanente la anticipación a las necesidades futuras y la planificación de sus servicios con este objetivo, procurando que en todo momento su capacidad de respuesta superase a los constantes desarrollos de la demanda. Para CAMSA, para su personal, a quien se debe la amplia ejecutoria de la empresa, han comenzado ya otros 50 años de servicio a España y a los españoles.